Audio Jungle. Estas son las noticias. Jerónimo López, secretario general de la CGTP, realizó un gran banderolazo e hizo llamado a la unidad. Wilfred Díaz, secretario general. Pecos presente. Hoy en conferencia de prensa se hace presente el periodista Wilfred Díaz. Muy buenos días. Adelante. Dina García de América Caxarimpuna. ¿Qué opinión nos mencionaría acerca de la ética del periodista en la actualidad? La ética del periodista es un tema muy amplio y muy confuso, en el sentido de que en la historia de nuestro país o de nuestras culturas siempre nos hemos desarrollado con una moral elevada y con una identidad afirmada. Entonces la ética depende de estos dos factores que acabo de mencionar. El periodista tiene que ceñirse a la búsqueda de la objetividad, a la búsqueda de la verdad, transmitir la objetividad y la verdad. Hoy día había que preguntarse si hay un desarrollo o hay una afirmación contundente del periodista con ética. Ustedes habrán escuchado hablar que hay periodistas corruptos. ¿Han escuchado hablar de eso? Claro. Sí. Claro. Sí. Hay periodistas corruptos. Hay periodismo corrupto, ¿no es cierto? También. ¿Ya? Entonces yo creo que toda la parte ética del periodista que recolecta, que une las informaciones, que une o transmite comunicación, tiene que hacerlo con dos valores, que es su moral, trabajarla en torno a la metodología y a la pedagogía. La metodología y la pedagogía son solamente herramientas, porque transmite cultura. Entonces la ética es transmitir cultura, pero ustedes conocen periodistas que lleven cultura, muy pocos, ¿no es cierto? Hay algunos periodistas, a quienes saludo, que es los periodistas de alternativos, del cual se habla hoy más que antes, con quienes me solidarizo, con quienes compartimos algunas opiniones, pero me parece muy formidable de que en nuestro país por lo menos se escucha la palabra periodistas alternativos, pero no como los periodistas viejos, que su moral corresponde a todo un sistema anterior del periodismo. No podemos calcar métodos periodísticos antiguos, ¿no? Con los de la nueva moral que exige nuestro país. El pueblo está en búsqueda de un nuevo periodista, de un nuevo comunicador, porque ese nuevo comunicador tiene que sacar de las raíces del pensamiento y las costumbres del pueblo, tiene que estructurarlas, reorientarlas para que puedan ser transmitibles nuevamente al pueblo. Entonces la ética estamos por construirla, una nueva ética sí es posible, pero no con los viejos métodos, ni tampoco con las viejas argucias de muchas veces que cae el periodismo. Tiene que ser un periodismo nuevo, con contenido, digamos, de vinculación al derecho de los pueblos, derecho de las clases oprimidas. Cecilia Vázquez, para La Voz del Pueblo. Cuando el periodista y comunicador se identifica con su pueblo en las luchas y tratan de quebrar su voluntad, ¿cómo podemos elevar la voz del pueblo? Hay algo muy sencillo. Yo hablaba de los viejos periodistas, que a muchos nunca los he visto durante la época de pandemia. Hay periodistas como ustedes que pertenecen a diferentes medios, que han estado evidentemente, por ejemplo, en la Plaza Martín, que han estado al frente del Jurado Nacional de Elecciones, 2 meses,
esos periodistas tienen un valor. El viejo periodista se esconde en sus oficinas. ¿Qué inspiración podrán tener cuando, aparte de escribir algunas líneas, qué inspiración puede tener si no es la lejanía con el pueblo, con la lucha? Ustedes han estado durante 2 meses viviendo, ejerciendo el periodismo, y ese periodismo es el periodismo popular. No es popular, digamos, es el sentir del pueblo lleva esa práctica. Y en época, vuelvo a repetir, de pandemia. Porque de la pandemia, aquí, algunos periodistas que conocemos, como es el caso del compañero Dulio, el compañero Marcos, que cayeron con la pandemia, o el compañero también de defensa de la CGTP, que estuvimos juntos en la Plaza Martín, 2 o 3 días después falleció. Evidentemente era la labor del periodista estar en los hechos, no esconderse en la oficina, no porque se dice que su rostro es viejito, ya no puedo caminar. Ojalá que viejos no sean nuestros ideales, ojalá que viejos no sea la ruta que emprendemos, ojalá que viejos no seamos paralizados por esas tradiciones del viejo periodismo, del viejo comunicador. Tenemos algo que rescatar en lo nuevo, en nuestra historia. Quizá la palabra rescatar no es, sino conquistar los valores de nuestra historia. ¿Por qué vamos a rescatar de los neoliberales, del neocolonialismo? ¿Qué vamos a rescatar? Sino simplemente que nos dijeron que la ética y el valor del periodismo residía en ir a Harvard a estudiar. Cuando el periodismo, como algunos acá, voy a poner a Mariatti, a César Lévano y tantos otros, que con su práctica han hecho un periodismo en búsqueda de hacer un buen trabajo, y no necesariamente el periodista que se cree dueño de su palabra, de su yo, de su oficina, y se encierra. El periodismo tiene que ser libre, abierto, convivial, conquistar de nuevo nuestra historia, nuestros valores históricos, ponerlo a que crezca hacia el futuro, con nuevas orientaciones, metodología y pedagogía al servicio de una clase. Pedro Palacios para Casna TV. Nuestra prensa actual está secuestrada por diversos motivos y con diversos fines. ¿Cómo podemos plantear una prensa alternativa en un país que está sucumbido y es lleno de problemas y con bajos valores y alta corrupción, con el crimen organizado, tanto con la justicia y prácticamente con poderes del Estado, en las cuales una lectura es una difamación, en las cuales una lectura de la prensa actual viene a ser lo que es apañar una corrupción? ¿Cómo debe actuar el periodista alternativo ante estas lacras sociales que vienen destruyendo la niñez, el futuro y el presente de nuestra patria, a vista y paciencia de autoridades de diferentes ángulos del punto de vista? Usted mencionaba una palabra, dice que la prensa está secuestrada. Yo creo que es mejor decir que hay un germen de nueva prensa. Ese germen de nueva prensa significa que a los monopolios que se sienten ahora rechazados o que se sienten que tienen mayores derechos dentro del neoliberalismo, no están secuestrados e incluso ganan más que antes, influyen más, quieren influir más, ¿no es cierto? Entonces la prensa, yo creo que se trata ahora de conquistar nuevas cosas y se trata de no copiar cosas. No hay receta de cómo hacer una prensa, porque la realidad es cambiante, y si una prensa no está en la realidad, evidentemente se va a sentir estagnada, vieja, moribunda. Esa prensa necesita de otros periodistas
y de otro periodismo. Pero aquí quiero resaltar algo: el rol del Estado. ¿Acaso no tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo que ha aislado a los luchadores sociales y a la prensa? Ustedes no conocen la ley del periodista, quizás la más antigua, pero yo creo que se necesita remozar todo eso, pero que el Estado cumpla un rol frente al periodista y al periodismo. No es cuestión de decirles solamente ya no les voy a ayudar a que sigan sacando en términos de publicidad, etcétera, y que por ahí ha habido corrupción, etcétera, etcétera. No, lo que se trata más que nada es de forjar un nuevo periodismo. Entonces la pregunta o la vinculante es que cómo el Estado puede contribuir a la forja de ese nuevo periodismo. Ese nuevo periodismo no es simplemente porque sacan una ley, es porque debe expresar el espíritu del pueblo, en el cual el periodista no es más que un actor que permite la circulación objetiva de la información y de la comunicación social. Dina García, de América Caxarincuna. Los ataques de la prensa tradicional, ¿qué impacto tienen sobre la opinión real del rol del periodista? La prensa tradicional tiene periodistas a sueldo, ganan su salario. Como términos generales, un periodista que ya cobra un sueldo está sujeto a los parámetros de ese periódico. ¿O es que acaso creen que el periodista que trabaja por una u otra empresa es libre de opinión? Claro que no, ¿cierto? De ahí que vemos también que el lector o el que está influenciado por el periodismo, vemos que tiene como más de 10, 20 periódicos que los títulos casi son igualitos. Entonces hace falta un periodismo nuevo, creativo, y que exprese los valores del pueblo. Ahora, la prensa monopólica evidentemente busca más y más beneficio. Si no, miremos simplemente los proyectos de Reactiva y miren cómo corrieron detrás de los créditos, detrás de las ayudas del Estado. Ah, porque acá hay una cosa, ¿no? Los periodistas ya dijeron, esos periodistas dijeron, se llegó Reactiva, vamos a estar mejor, etcétera, en época de pandemia. ¿Qué ha mejorado el periodismo antes, durante y después de la pandemia? Ni un ápice, al contrario. Ahorita acaso no aplauden la militarización del aparato legislativo. El aparato legislativo está militarizado, y no solamente porque hayan tenido galones anteriores, sino porque son una línea política que prácticamente no corresponde a la mayoría del pueblo. ¿Acaso el pueblo quiere ver las disputas entre el legislativo y el ejecutivo? ¿Acaso el pueblo no tiene otras prioridades, que es la desigualdad? ¿Acaso el pueblo no quiere empleo? ¿No quiere combatir la miseria? ¿Acaso el pueblo no quiere cosas nuevas que le den ese aliento y esas esperanzas con la única herramienta que tenemos, que es la principal? Que si esa herramienta, el legislativo, el ejecutivo y los poderes del Estado irían por la misma dirección, sería otra cosa. Artículo 1 de la Constitución dice que esa herramienta se llama la libertad de las palabras. La libertad de las palabras. Qué peso que tenemos encima. Si eso fuera respetado, creo que tuviéramos muchas más opciones de expresar la voluntad del pueblo. Cecilia Vázquez, para La Voz del Pueblo. Los periodistas y comunicadores alternativos en nuestro país, ¿cómo podemos lograr la unidad en favor del pueblo?
La unidad del periodista se refiere. Así es. Ya. Mire, la unidad desde el momento en que Mariátegui hacía Amauta, era un periódico muy diverso, tenía muchas opiniones, ¿no es cierto? Pero ese periódico Amauta tenía un guía, y ese guía se llamaba el maestro Amauta José Carlos Mariátegui. Entonces, periodismo y guía, o periodista, o comunicador, como quieran llamarlo, necesita siempre esa orientación, como lo hizo el Amauta, ¿cierto? ¿Qué herramientas usted podría tener ese nuevo periodismo? Entonces, primero es conquistar el derecho a la palabra. Segundo, a la libertad de opinión y de prensa. Tercero, hacer de que las ideas circulen libremente, que a veces en esta vieja constitución existen. En esta vieja constitución, que es del 93, dicen algunas cosas sobre la libertad de palabra, pero se ejecutan, se hacen, no están condicionadas, y es más todavía, se dice que si hay palabras diferentes o expresiones diferentes, dice, serán juzgadas. La comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común, dice esta vieja, ¿no? Esta vieja constitución, porque hay que cambiarla evidentemente, ¿no? Pero ¿qué significa el Código Penal para un comunicador? ¿No es cierto? Entonces yo creo que hay que desatar, hay que irrumpir sobre un escenario diferente de construcción de un camino nuevo. Ese camino nuevo es que viva la libertad de expresión y que ustedes como periodistas que han estado siempre en las manifestaciones, recuerdo la CGTP y otras manifestaciones, ustedes periodistas eleven esa voz de la libertad de la palabra. Quisiera también decir de que para esto necesitamos decirle a los obreros que vayan a su central única, en donde Amauta periódico y Amauta el maestro fundaron la CGTP. No nos olvidemos que es una de nuestras formas organizadas en donde la clase obrera tiene que ser invitada por los periodistas como ustedes a que hagamos una gran central que ahora lo conduce el compañero Jerónimo López, a quien saludo. Y este esfuerzo de ustedes, de los periodistas, va a tener eco. En el lado del campesino, saludo evidentemente a la CUNARC, porque en la CUNARC están las rondas campesinas que han sido muy golpeadas por la prensa justamente, pero cómo han logrado su existencia a pesar de los ataques. ¿Saben cómo? ¿Saben cuál es la receta? Quizás, si hay receta, es el trabajo que han hecho. Y ustedes los periodistas con su trabajo que se les ha visto antes de la pandemia, durante la pandemia y hoy, organizadamente, ustedes están respondiendo a una realidad. Y esa realidad que ustedes están respondiendo van a servir al cambio y la transformación de estas estructuras orgánicas del periodismo, que hay varias, ¿no? Hay varias, ¿no? Pero que ahorita yo creo que necesitamos esa unidad, pero con contenido de clase y con el ideal de por qué queremos transformar esta realidad. Lo viejo no sirve retocarlo. Lo viejo tiene que dar un paso a otro lado. Lo viejo son expresiones de la sumisión neocolonial y la sumisión del yo. Es decir, lo viejo se fundamenta en las teorías neoliberales. Yo he creído, he fundado mi periódico, mi radio, mi digital, mi página web. ¿Y le ha servido al pueblo? El pueblo evaluará en su momento histórico. Entonces, ¿por qué no ha servido al pueblo? ¿Por qué no sirve al pueblo? Porque todavía no nos identificamos dentro del pueblo. Porque no expresamos las virtudes del pueblo.
Por eso hay que cambiar lo viejo y siempre militar por lo nuevo. Hacer la paridad por lo nuevo. Y lo nuevo son virtudes. Tenemos, por ejemplo, cuando Arguedas decía toda la sangre, que lo resumía, él decía que el Perú es fuente de inspiración. ¿Y acaso el periodista no puede inspirarse frente a la realidad del Perú? Evidentemente que sí. El problema es que no tenemos los mecanismos para seguir inspirándonos. Porque aquí en nuestro país el periodista tiene limitaciones logísticas, materiales, y tiene el abandono del Estado. El periodista, si no te revelas, serás un mediocre, viejo periodista o comunicador. Pedro Palacio para Casna TV. ¿Cómo recuperar la esencia, el espíritu no del buen periodista, sino del periodista real, como Mariátegui, como Arguedas, como Vallejo, que dejaron todo y lo entregaron todo hacia su pueblo? Y hoy pues son los pilares angulares de la transformación, los voceros de esta verdad que está oculta. Ahora se tildan de periodistas personas con títulos, pero que en la praxis pues están sometidos a un interés personal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo revertir esos daños que se dejan en la sociedad? No vamos a criticar al periodista que saca su título, ¿no? Me parece honorable, clásico, ¿no? Eso no es el problema, ¿no? El problema es el espíritu que lleva el periodista, ¿cierto? Me parece bien que saquen títulos los más honoríficos. Eso no da ni quita. El problema viene de que tenemos que tener ese espíritu unitario. Como diría, hay que remozar nuestras cabezas, ser más abiertos, ser conviviales, estar en el pueblo, estar donde están los obreros, los campesinos. Si no estás, y un clásico decía, si no investigas, no tienes derecho a la palabra. El periodista es eso también. Si no está en la práctica, no tiene derecho a la palabra. Es evidente eso. Ahora, lo que debe cambiar es quizás la relación entre los periodistas mismos o los comunicadores mismos. Esa relación es apuntar a un enemigo común. Todo periodista está dispuesto a luchar por el valor de la palabra y apuntando contra las desigualdades y apuntando sobre todo por la justicia social y la soberanía. Unámonos. El resto es puro cuento, ¿no? No tiene forma ni contenido. Si busca la justicia social, busca la soberanía del pueblo, bienvenido amigo, compañero periodista, pero no te apegues a los viejos métodos. Dina García para América Caxarimpuna. ¿Qué relación debe tener un periodista con la clase trabajadora, campesina y estudiantil? Mire, ¿qué relación debe tener con la clase? Ir pues a la clase obrera. No sabemos abrir las puertas de los sindicatos, llevando la palabra, de nuevo, la interpretación. La primera condición es saber entrar, convivir con los trabajadores. Es difícil quizás, pero el periodista joven de espíritu, yo creo que puede lograrlo. Y es el nuevo germen del periodismo, que ahorita sí nos cuestionamos, nos decimos por qué hemos fallado anteriormente. Entonces, la respuesta es cómo hacerlo nuevo ahora. Cómo hacerlo nuevo ahora. Y lo nuevo va a estar vinculado, evidentemente, a cómo desarrollamos nuestros ideales. ¿Y cuál es nuestro ideal? Mariátegui lo dice. Nuestro ideal es tener siempre un alto ideal. José Carlos Mariátegui.
O hacer como nos decía Vallejo, siempre decir vivan los compañeros, con B de buitre, ¿no? Vivan los compañeros, ¿para qué? Para, como decía Vallejo, saber más y ser más libres. Qué hermosa esa frase del Bate Vallejo, cuando dice saber más es ser más libre. Cecilia Vázquez, para La Voz del Pueblo. Para lograr que la voz del pueblo salga del pueblo y vaya hacia él fortificada y supla las demandas, ¿qué herramientas se necesitan? Bien, el pueblo tiene muchas herramientas que no están todavía exploradas, pero la primera cuestión es la decisión del periodista. Usted me está diciendo una ligación con Vallejo, toda idea genial viene del pueblo y va hacia él, pero el periodista tiene que llegar entonces a esa idea genial en el pueblo, y eso no se da en la práctica, por lo que yo decía hace un momento, las limitaciones logísticas, las limitaciones técnicas, y sobre todo creo haber entendido que el Estado poco se preocupa del periodista y la palabra del pueblo. Pedro Palacios para Casna TV. Durante estos últimos 4 años, señor Wilfred, se le ha visto usted en diferentes movilizaciones, marchas, plantones, convocatorias, cubriendo los eventos importantes acá en la capital y en el interior del país. ¿Qué sentimiento usted recoge del pueblo como periodista y qué sensación le da? ¿Estamos avanzando como pueblo organizado? ¿Tenemos debilidades? ¿Tenemos dificultades? ¿Hay que trabajar en qué? ¿Por qué estamos así? ¿Y qué es lo que debe hacer un buen periodista para poder llegar a cumplir su función? A pesar de las debilidades, a pesar de las limitaciones, ¿cómo entender este proceso de independencia de la palabra y la libertad de expresión con una racionalidad que conlleve a escuchar a miles de trabajadores, a obreros clasistas, a estudiantes, campesinos, amas de casa, que son negados su voz por la prensa tradicional? ¿Cómo despertar esa conciencia mediante la pluma? Bien, en primer lugar hay que retomar nuestra historia. En nuestra historia había formas de periodismo muy diferentes a la actual, evidentemente. Y esas formas de periodismo construían, instruían, enseñaban, educaban. En el periodo más reciente, cuando se habla de nuestra historia, vemos que eso todavía existía y ahora existe, convive todavía, a pesar de lo lastimoso que es haber y estar viviendo 500 años de opresión de la palabra también. Entonces creo que el periodista tiene que retomar la historia. La segunda cuestión es de que el Perú tiene herramientas de trabajo que no han sido desarrolladas. Los pueblos tienen formas de almacenar su información y su comunicación que no lo tenemos vigente. Pero hay algo en el tercer elemento que rescatar, es la parte convivial entre el periodismo y el pueblo. El periodismo y el hecho social. Que eso necesita ser interpretado. Han sido las palabras del doctor Wilfred Díaz Velázquez respecto al rol del periodista y la ética profesional. Muchísimas gracias, don Wilfred Díaz. Quisiera decir algunas palabras todavía. El periodismo, el periodista, el comunicador, la poca importancia que se le da a nuestra sociedad, nos puede permitir replantear los problemas históricos o los problemas de la República o los problemas de por qué cambiar la Constitución o los problemas de por qué y cómo
de hacerse mayor justicia social, o de los problemas también de cómo resolver las desigualdades sociales. Mire, el periodista, el médico, el poeta, el escritor y tantas otras profesiones, hay que amar lo que uno hace. Lo que uno hace se tiene que dar el arte. El arte, la cultura, son nuestros mecanismos para luchar contra lo viejo y poner lo nuevo en acción, y lo nuevo orientado hacia una sociedad más justa, hacia un periodismo que tiene protección del Estado y un periodismo al servicio del pueblo. ¿Estás listo? Vamos a luchar entonces. Únete a la lucha. Hasta pronto, compañeros. Gracias. A luchar.